varias noticias. Bueno, ayer se supo que Estados Unidos sale de una serie de organismos internacionales. 66. Se supo también de la destitución del jefe de seguridad de Nicolás Maduro, algo que se esperaba. Se supo que además Venezuela le va a comprar una serie de insumos médicos, medicamentos y otras cosas también a Estados Unidos. Ayer en había fin, una hay serie... varias noticias. Oye, los memes, ¿tú sabes que los memes Los hoy día memes, son los memes. ¿Los memes vehículos? o los nemes? Los memes, los es lo memes. mismo básicamente, Sí, pero dime. ayer había una serie de memes. Una vez que Trump dice, bueno, en realidad con la plata del petróleo Venezuela va a comprar una serie de productos norteamericanos, Va a ser hacían su una principal suerte socio como de comercial. diagrama de cómo sería Caracas, como lleno de Starbucks y Nike y qué sé yo. Pero bueno, Así y la fue. conversación de Petro con Trump que me parece interesante, de que hablaron una hora. Pero leí en la mañana, yo no sé si tú lo alcanzaste a ver en los medios norteamericanos, no lo alcancé a chequear, por eso te lo pregunto, de que Trump decía, lo decía textual, we can run Venezuela for years, o sea, como que van a administrar a Venezuela por años de años. Sí, hay o sea, un proceso de ¿vamos en transición. vías de convertir a Venezuela en un protectorado norteamericano? Uno se pregunta eso. ¿De qué manera tú hablas del protectorado? Porque Al en estilo realidad, Puerto Rico, por ejemplo. La verdad que después va a haber una transición con elecciones que va a ser más tardía de lo que uno pensaba porque hay una serie de fases que vamos a empezar a explicar, que lo dijo ya el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller, que hay fases en este proceso de transición. Hay que tener tranquilidad, mesura y sobre todo yo creo que paciencia. Las cosas no se pueden dar tan rápido, pero no terminaría así. El protectorado yo creo que está 100% Me llega un dato. en el petróleo. Música de datos. Ya, pasó? ok, música. Voy a leer un dato. Me perdí ya. Tengo fuente en todas partes, Connie, pon atención. Esto parcialmente ya lo conocíamos, pero me parece que es interesante porque le permite entender y hace sentido a todo el cuadro. Mira, Ya. se ha revelado que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, hoy día que están a cargo del país básicamente, mantuvieron muchas reuniones secretas en Qatar con representantes del gobierno de Estados Unidos, ambos. Sí, ocultando estas reuniones a Maduro y su mujer. El O acuerdo sea, de Maduro Doha, no acuérdate. sabía. Lo comentamos. En ese acuerdo de Doha, tanto Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez presentaron un plan a Marco Rubio. Un plan que está documentado y que se llama Madurismo sin Maduro. Sí. El objetivo era ofrecer una transición política para que ellos permanecieran en el poder y a cambio de eso le entregaron datos fundamentales de Nicolás Maduro, su mujer y su hijo. Eso está ya casi confirmado. Delcy Rodríguez mantiene una relación significativa con miembros de la familia real catarí, además de poseer muchas propiedades en Qatar. Es decir, Delcy Rodríguez se compró propiedades en Qatar facilitado por el gobierno de Qatar. Mira lo que te estoy diciendo. Hay una cercanía sustantiva entre el gobierno de Qatar, que habría actuado como una bisagra, para que efectivamente los hermanos Rodríguez entregaran a Maduro sin contrapesos a la justicia norteamericana. Y ahora está más claro echarle agua. Sí, ese fue un encuentro que se produjo en el mes de abril del año pasado. Maduro sabía que ellos estaban allí realizando otro tipo de encuentros y ahora se filtró eso en el mes de octubre a través de un medio que se llama Atlantic, que reveló esto y se llama del supuesto acuerdo de Doha en esta trastienda. Pero también centrándonos un poquito más de cómo está esa relación y también sumamos en este panel a Constanza Santamaría, que se encuentra todavía en la frontera colombo-venezolana, las novedades y el cambio de postura también del presidente de Colombia, Gustavo Petro, porque ayer estábamos todos expectantes y tú estuviste formando parte. Oye, era así la del escalada, reporteo. era así. Exacto. Ayer fue una convocación masiva por parte del presidente colombiano debido a el cruce de frases, conversaciones y ataque, hay que decirlo, por parte de Donald Trump hacia la figura de Nicolás Maduro, que es una persona enferma, que después vamos por él, que promueve y facilita no solo la fabricación, sino el comercio de la cocaína, que se cuide el trasero. Acto seguido había respuesta también desde la Cancillería de Gustavo Petro, también en el mismo tono y precisando
que era a diferencia de lo que ocurría con Venezuela, era un presidente legítimamente elegido en forma democrática. Pero se hace esta convocatoria, la llama el propio Petro para manifestarse en contra y defender la soberanía de Colombia frente a un inminente ataque norteamericano como lo tendría ahí en la vista el presidente Trump. Pero la gran sorpresa se dio minutos antes de que comenzara esa convocatoria. Y es el propio Gustavo Petro el que llama por teléfono a Donald Trump. Sostienen una conversación de 1 hora y luego sabemos que fue un honor hablar con el presidente de Colombia, dice el propio presidente norteamericano. Dijo, oye, loco, demente, están en manos demente. Demente. O sea, imagínate, sacó esa foto, él mismo la sube ahí a su cuenta, hablando con el presidente Trump. Acá oye, buena onda, él lo tomándonos llamó. un café. Petro llama a Trump, así fue, porque esta era una escalada, oye, se decían y era, pero de verdad que había ahí una tensión creciente muy impresionante. Entonces, preguntémosle a la Connie. Claro, porque dijo, si no se dialoga en esta, termina la conversación, acto seguido se sube al escenario Gustavo Petro por esta mega movilización y cuenta detalles de esa conversación donde dijo, si no se dialoga, hay guerra. Pero de eso y más nos va a contar ahí la Connie, que se encuentra en Colombia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Connie. ¿Cómo están? Los estoy escuchando atentamente. Muy buenos días. Aquí hay un intenso movimiento porque a esta hora empiezan a llegar las tanquetas del ejército colombiano. Todos los días se realiza esto mismo, que es como una especie de ritual, ¿ya? Donde se para el tránsito, ahora se retoma con esta cantidad de motocicletas, de autos que están llegando, cruzando desde Venezuela hasta Colombia, y se instalan aquí las 3 tanquetas del ejército colombiano con sus uniformados, y que ha sido una señal de cómo se ha reforzado el poder militar, digamos, la fuerza militar aquí en la frontera, en toda la frontera colombiana, por orden precisamente de Gustavo Petro, y en parte a raíz de las amenazas y de la tensión que ha ido escalando y que fue escalando durante los últimos meses y sobre todo durante la última semana entre Donald Trump y el presidente colombiano. Y como ustedes decían, ayer fue día de manifestaciones, los colombianos habían sido convocados por el propio presidente para salir a las calles a defender la soberanía de Colombia, a rechazar las amenazas del presidente Donald Trump. Estaban esperando en el caso de Bogotá, porque aquí en Cúcuta tuvimos y participamos nosotros de esta manifestación, acompañando los medios, por supuesto, a los manifestantes, pero la principal manifestación era y fue en Bogotá, en la capital colombiana, y ahí se esperaba que apareciera el presidente Gustavo Petro con un encendido discurso anti-yanqui, anti-Donald Trump, explosivo. Eso es lo que se esperaba. Se esperaba básicamente que Gustavo Petro tirara el mantel ayer, y lo que terminó haciendo fue servir la mesa. Eso es lo que ocurrió. De hecho, él sube al escenario atrasado, media hora de atraso, que se explicaría porque estaba pegado al teléfono con Donald Trump, una llamada que duró casi 1 hora y que se produjo justo antes de que, mientras se realizaba la movilización en Bogotá y justo antes de que Gustavo Petro subiera al escenario. Él sube al escenario y riéndose de sí mismo, supongo también, poniéndole una nota irónica, dice: yo venía con un discurso preparado y voy a tener que hacer otro. Claro, cambió completamente el tono del presidente de Colombia, que le había contestado, había dicho incluso que estaba dispuesto a volver a tomar las armas. Él le había dicho: yo no he estado nunca en el ejército, pero sé de revolución, digamos, sé de defensas, y si es necesario voy a volver a tomar las armas para enfrentarme a Estados Unidos. Se hablaba, José, aquí, cuando uno hablaba con la gente, te decían: estamos dispuestos nosotros a defendernos por una posible intervención de Estados Unidos. Había temor real de que Estados Unidos terminara igual que Venezuela y que Petro terminara igual que Nicolás Maduro. La verdad es que es muy difícil saber si esa posibilidad fue real.
si era realmente un peligro de que hubiera un enfrentamiento, considerando además, como ustedes estaban diciendo, que Colombia no tiene nada que ver con la situación venezolana. Aquí hay una democracia, un periodo presidencial de 4 años, los presidentes no pueden ser reelectos, hay separación de poderes y Gustavo Petro, de hecho, le quedan 7 meses en el gobierno, hay elecciones en el mes de mayo, pero bueno, sorprendió a todo el mundo y ahí entonces Gustavo Petro dice y reconoce esta conversación con Donald Trump. Hay un tuit, primero un post en X en realidad, que creo que lo tenemos ahí para mirarlo. El primero que da luces de esta conversación fue el presidente de Estados Unidos, a través de su cuenta, como siempre hace todas las cosas. Estamos viendo ahí el posteo donde él dice: fue un honor, acabo de tener una conversación con Gustavo Petro, con el presidente de Colombia, agradezco el tono, fue un honor hablar con el presidente colombiano, hablamos de la situación de su país y de la situación del narcotráfico y las drogas, y además estoy esperando, estoy ansioso casi, dice Donald Trump, de reunirme personalmente con el presidente en la Casa Blanca. No pone fecha, no dice cuándo, pero dice que ya los ministros de Relaciones Exteriores, los cancilleres de ambos países, están coordinando ese encuentro. Ahora, igual es súper claro quién manda aquí, porque la reunión va a ser en la Casa Blanca. O sea, es evidente que Gustavo Petro, lógico, es el que cruza y va a visitar a Gustavo, digamos, a Donald Trump. Ahora, ustedes decían que fue Gustavo Petro el que llamó. Según lo que yo había reporteado aquí, desde Cúcuta, obviamente, ninguno de los dos quería reconocer quién había llamado. Pero lo más probable es que sea Gustavo Petro el que llama. Es verdad, no importa mucho, pero... Pero a ver, Connie... Exactamente, claro. Bueno, pero no importa mucho quién llamó, pero lo importante obviamente es que con una llamada, y a veces... José, una llamada puede arreglar un problema. O sea, lo que dijo Petro... Pero lo que pasa es que la llamada bajó el tono y Gustavo Petro... Porque así no hay guerra. Lo que ocurre aquí, no hay guerra. Lo que ocurre aquí es que Donald Trump nos está invitando a tirarle la cadena a las ataduras ideológicas. Está tomando toda esa ideología, a veces movilizadora, a veces añeja, y cada uno sacará sus conclusiones. Hace un lulito con eso, lo tira al excusado y tira la cadena. Nos está invitando a la práctica total. ¿Qué quiero decir con esto? Y es cómo funciona el elector hoy día medio en el mundo. O sea, la mayoría de los electores, y puede pesar mucho lo que voy a decir a quienes están comprometidos políticamente con una mirada de izquierda, de derecha, de centro, quienes han cruzado, digamos, y luchado desde una mirada ideológica. Pero Trump te está diciendo: chao, sácame esto que no me interesa. Aquí vamos a administrar. Y cuando uno administra, las directrices de poder las dan lo práctico. ¿Quién tiene más plata? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién produce más? ¿Quién produce menos? No tengo ninguna duda, y no lo sé, pero no tengo ninguna duda que el que llamó fue Petro, porque sabía que Trump había probado ya la miel de la guerra o de la intervención militar en Venezuela y que no le iba a costar nada hacerlo en Colombia. Perdón, porque además, perdona que interrumpa, José, porque además ha dicho: sé dónde están los laboratorios, sé dónde se produce droga. O sea, había armado un caso. Había armado un caso. Y además, porque Estados Unidos en esta coyuntura no tiene nada que perder. Entiendan eso, no tiene nada que perder. A lo mejor en un mediano y largo plazo, no lo sé. Hay que mirar la agenda interna, hay que mirar las elecciones de mitad de periodo, pero esto es la realpolitik total, sin ninguna ideología. Hoy día puedo votar por Trump, mañana puedo votar por Sanders, hoy día puedo votar por Matei, después no me gustó más Jara, después puedo votar por Kast, mañana por Kaiser y después por, no tengo idea, Eduardo Artés. El que mejor administra, el que me suena más, el que es capaz de conversar. O sea, las ideologías de la Guerra Fría o las que marcaron la transición de la segunda mitad del siglo XX, Trump las ha tirado a la basura. Eso puede ser bueno, puede ser malo, no tengo idea. Algunos dirán que hay falta de convicción,
otros dirán que hay falta de coherencia, da lo mismo. Y al final, quienes hablan desde un lugar ideológico, como algunos gobiernos latinoamericanos, no voy a mencionar a ninguno en particular porque no me quiero pelear con nadie, quedan de modé, quedan como pasados de moda. Entonces aparece un señor, voy a hacer el gesto, leyendo un comunicado. Rechazamos la intervención y el derecho. Eso es absolutamente absurdo cuando Delcy Rodríguez habla con Trump, cuando Gustavo Petro habla con Trump, cuando Trump va a invitarlos a la Casa Blanca. No tengo ninguna duda tampoco que Delcy Rodríguez va a terminar sentada en la sala oval tomándose un Starbucks con Trump. Entonces, o entramos en la nueva era de la política y dejamos atrás a la Unión Soviética y los misiles y la desembarco en Bahía Cochino y todo ese capítulo de la historia, o Trump nos va a pasar por arriba. No sé qué pase en un mediano plazo, en un largo plazo, no tengo idea qué pase después de 4 años. Pero hoy día es la práctica política, lo más práctico, lo más coherente, lo más... Sí, pero el tema, lo que José, soluciona es que y eso resuelve. es en beneficio de Estados Unidos. Por supuesto, porque hay que tiene más poder. Claro. Si no, vamos a tener que ver qué país del mundo, o al menos de esta parte del hemisferio, esa es la invitación puede que él entrar hace. a Brooklyn y hacer una operación como hizo Estados Unidos en Caracas. Háganlo, po. Háganlo. Ahí tienen el desafío. Háganlo. A propósito de lo que dice el José Conia, o sea, esto se hace claro, o te sumas... ¿no O te sumas o te quedas... Porque ayer no hay de escuchaba otra. además a Pablo Cuellar, Coni, tú hablas de las tanquetas, pero mira, cuando se hace el análisis del poderío, efectivamente Petro lo que tuvo que decir es, mira, estamos luchando con el narcotráfico, hemos hecho estas incursiones, hemos, no sé, terminado con estos laboratorios, fabricación de droga, en fin. Pero ¿cuántos tanques tiene Colombia? ¿Sabes cuántos tanques tiene? 0. 0. Ese es el poderío militar. O sea, no hay ninguna posibilidad. No hay ni una No hay ninguna posibilidad. posibilidad que el ejército colombiano, digamos, pueda enfrentar a Estados Unidos. Muchos dicen que efectivamente tiene mejor ejército que el venezolano, pero sería risible. No hay nadie que sostenga que Venezuela, o sea, que Colombia podría hacerle frente, digamos, o enfrentar a Estados Unidos. Ahora, la reconciliación de Petro con Donald Trump no fue cosa de un día para otro. Según, digamos, los cercanos, sobre todo a Gustavo Petro y al poder aquí en Colombia, dicen que esto fue una tarea súper minuciosa, súper detallada, liderada por políticos, por empresarios, por incluso el Procurador General de la Nación aquí colombiana, que trabajaron por meses esta reconciliación o acercamiento entre el presidente de Colombia y Donald Trump, porque hace meses que habían ido escalando las tensiones que tuvieron realmente preocupados a Colombia y a los colombianos. Oye, pero esto ayer uno podría decir, bueno, ¿cómo termina? La verdad es que aquí hay una sensación de calma, que bajó la tensión, están todos un poquito más relajados aquí en Colombia, y el propio Gustavo Petro ayer, cuando subió al escenario, contó un poco sobre esta conversación con el presidente Donald Trump y claramente bajó el tono del que habíamos escuchado en los últimos días. Escuchemos, ¿les parece que escuchemos parte de lo que dijo Gustavo Petro ayer aquí en Colombia en la Plaza Simón Bolívar de Bogotá? Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar. Llegaron a hacer convencer a Trump que que tenía fábrica de cocaína. En Colombia todavía no hay fábrica, son ranchos de paro y barras en el campo. Tumbar una cosa esa con un misilazo es lo más tonto porque se hace al otro día de nuevo. Y lo que hacen es gastarse un poco de dólares
y quizás más tarde gente necesitada que se mete a eso es por necesidad, no porque son malos. Bueno, algo que también reconoce ahí Gustavo Petro cuando ya se enfrenta masivamente a la misma movilización que él había convocado a su gente para defender la soberanía colombiana y que él era un presidente legítimamente elegido, dice que si no se dialogaba había guerra, que esto lo que quiso hacer es, en definitiva, restablecer comunicación con el presidente de Estados Unidos, un momento en que su situación en Estados Unidos es muy compleja. En septiembre, Estados Unidos le retiró la visa al presidente de Colombia porque afuera de la Asamblea Nacional, ahí en Naciones Unidas, acto seguido, la Asamblea General de Naciones Unidas, sale el presidente Petro a la calle y en una esquina con megáfono en mano llama a la desobediencia del ejército norteamericano. Luego, en el mes de septiembre, eso ocurre. Y en octubre, el Departamento del Tesoro le quita también y le resta, y está la acusación sobre la posibilidad de que él forma parte y de alguna manera facilita este comercio de la droga en su país. Y ahí critica duramente el presidente de Colombia los famosos ataques de narcolancha, porque en una de estas narcolanchas quienes murieron fue un grupo de colombianos, más allá de la retórica norteamericana de que solo han sido venezolanos. Y ahí está la tensión. Y comienza este diálogo cruzado, acto seguido es él el que da el paso entonces para llamar al presidente norteamericano. ¿Por qué queremos convertir a Washington en el Vaticano? Nadie lo quiere convertir en el Vaticano. O sea, me parece que América Latina ha tenido una visión media altruista de la superpotencia norteamericana. O sea, a ver, si yo... Es incierto, crucemos la frontera de Sinaloa al otro lado. Si yo soy un contribuyente norteamericano, yo vivo en Dallas, o yo vivo en Columbus, Ohio, y pago impuestos, y el gobierno me promete que va a controlar el hemisferio, que va a disminuir el riesgo de que las potencias enemigas de los Estados Unidos se metan en el hemisferio, que vamos a tener acceso a energía a bajo costo y permanente, ¿verdad? Que vamos a controlar la acción de los carteles de droga y que vamos no solamente a tener poder simbólico, sino que vamos a hacer uso efectivo de nuestro poder militar, que es el más excelente del mundo. Eso es la invitación que está haciendo Donald Trump a su país. Entonces, yo no entiendo bajo qué... Yo puedo tener una mirada crítica, como el presidente Boric, como el presidente Petro, pero Trump responde a una agenda que es doméstica y que me parece que los presidentes de Estados Unidos siempre han respondido. Lo que pasa es que Trump lo está haciendo con un mayor nivel de sinceridad. O sea, está diciendo, mira, la acción en Venezuela y en Colombia está alejando a las potencias enemigas de Estados Unidos de la región, inmediatamente. Ayer hubo un asalto a cargueros rusos. Entonces, saca a China, saca a Rusia para el lado. Y les dice, ustedes métanse en su lugar. Usted métase en Taiwán, usted métase en Ucrania, pero no me moleste aquí en las Américas. Esto es mío. Esta es mi área de influencia. Segundo, le demuestro al pueblo norteamericano que el ejército que ellos financian a través de sus impuestos, además, es el más excelente del mundo. Y que cuando se necesita se usa y se usa bien. ¿Ok? Tercero, te están diciendo en un mediano y largo plazo, Estados Unidos tiene garantizado el acceso a fuentes de energía a bajo costo. Entonces está bien, uno puede atribuirle a la gestión política una serie de valores morales. Ojalá el presidente Trump fuera más parecido a León XIV que a un tirano africano. Pero, en efecto, lo que tiene que hacer Trump es satisfacer las necesidades del elector norteamericano que votó por él, que además con sus impuestos financia al ejército y toda la operación del gobierno federal, y no tiene por qué hacer una genuflexión con países pequeños como nosotros. O sea, es deseable que tenga una mirada más altruista del mundo, pero no es una exigencia. Claro. Eso es lo que quiero decir. ¿Me entienden? Eso es mi análisis. Y tenemos que, dentro de ese contexto, lograr bailar con esa música
de una manera que nos haga el menor daño posible. Pero ¿cuál es el diseño final de Trump? Porque estaba ¿El diseño analizando final? ayer. ¿Sabes qué pasa? Es que, mira, en algún momento ¿Para la el gringa pueblo? fue como detallándonos y nos decía, mira, ojo con lo que está pasando. Cambia el nombre del Ministerio de Defensa por Ministerio de Guerra. Aumenta el capital, ¿no es cierto?, para Fuerzas Armadas, Ejército, Defensa, en fin. Se sale de organismos internacionales, eso lo reasigna a otros propósitos. Entonces, ¿cuál es finalmente el diseño global que tiene? Bueno. Tú fuiste detallando ahí como... Sí. Bueno, es que ahí el diseño global tendríamos que hablar de cómo está cambiando él. Es la consagración del MAGA. Pero es- Make America Great Again. Eso Ya. es lo que está diciendo. Todo apunta Una cosa a es cambiar eso. el orden mundial porque quiero separar las cosas, Ya. pero en el fondo si quieres hablar de MAGA y esa es la retórica que está empleando Estados Unidos, Donald Trump al interior de su país es 100% económica. Le está diciendo Obvio. y justificando a través de este mega despliegue y el ataque y la detención de Nicolás Maduro que evidentemente porque lo dijo que el interés principal es el petróleo, ahora es él el que administra el petróleo y ese petróleo va a ser llevado a Estados Unidos, comercializado en Estados Unidos, nos vamos a dividir las partes. La mitad de las ganancias para el pueblo venezolano y la mitad para el pueblo norteamericano. Para entender el pueblo norteamericano, ¿qué es lo bueno que podría sacar? Materia económica. Segundo, tiene que ver con el anuncio del presidente Trump de que va a ser ahora Venezuela el principal colaborador comercial entre ambas naciones, Venezuela y Estados Unidos, porque le va a permitir, dice, todos los productos que sean comprados por los venezolanos ahora serán productos estadounidenses, productos agrícolas, los medicamentos, incluso toda la estrategia energética para que vuelva a tener luz Venezuela. Entonces, en definitiva, hay un comercio y eso sí le interesa al pueblo norteamericano y así es más grande a Estados Unidos. Pero ¿quién tiene que satisfacer MAGA. Donald Trump en primer término? ¿A quién tiene que dejar contento? Si vamos a lo práctico. Yo estoy viendo que lo práctico económicamente a su gente. Porque ¡Exacto! Porque está viviendo y registrando una de las Exacto. inflaciones más altas, está Entonces- carísimo. Estar en entonces, Estados si yo Unidos. me paro- La gente le reclama eso, entonces gracias al petróleo venezolano Entonces, exacto. va a lograr ese objetivo económico. Entonces, si yo me paro acá, si esto es simple, si lo que hace Trump, lo que pasa es que Trump ha simplificado tanto la política que los lateros de siempre no saben cómo Él contestarle. es un empresario. Trump se para y le dice lo Políticamente siguiente. incorrecto. Señores, ustedes pagan impuestos todos los meses, ¿verdad? Con esos impuestos se financia el gobierno federal, entre ellos el ejército. Ok, tenemos el mejor ejército del mundo. Si no, miren la operación quirúrgica que acabamos de llevar adelante, donde solamente hubo bajas cubanas, gente que nadie va a echar de menos. Eso es lo que está diciendo Trump de manera indirecta o directa. Primero, ejército. Segundo, tenemos poder efectivo, no simbólico. O sea, tenemos el poder, somos una superpotencia, Make America Great Again, y no es solamente una amenaza, estamos dispuestos a usarla. Por eso que Trump se jacta de que lo llama Petro y lo llaman todos para pedirle una reunión. Tercero, ¿estamos con una crisis energética en el mundo? Sí. Sí. Estados Unidos, usted tiene que garantizar, ponerle benzina a su auto, a su camioneta, a su negocio, a su industria, a su empresa. Fue por el Vamos a petróleo. asegurarle fuentes energéticas fósiles a bajo costo. Y de pasadita, a los venezolanos le vamos a mandar productos Nike, productos Starbucks, las medicinas, los laboratorios, para que estén mejor. Pero en realidad ese no es mi matriz. Trump está haciendo de manera descarada lo que haría cualquier político práctico, satisfacer las necesidades de la clase media norteamericana. ¿Eso le molesta al resto del mundo? Sí. ¿Nos irrita? Nos irrita. ¿Nos molesta? ¿Nos pasa a llevar? Sí. Pero es así. Esa Por es la eso tiene realidad. la La vida mira- no es como a uno le gustaría que fuera. Claro, por eso tiene en la mira también Groenlandia. Él quiere Exacto. comprar. Ahora, no es invadir, eso tiene un impacto- comprar Groenlandia por los recursos que tiene Exacto. Groenlandia, independiente que él diga que es por la seguridad nacional, porque ahí en Groenlandia, que es un protectorado de los daneses, dice que está lleno de buques rusos, está lleno de buques Exacto. chinos y la seguridad nacional se ve vulnerada, pero esa no es la realidad. Lo que él busca son los recursos naturales. Y además... el uranio. No para el- llevárselos para su casa en Mar-a-Lago, por favor. Lo que está haciendo No, es es para- asegurar fuentes de energía a Estados Unidos para que pueda perpetuar su figura de superpotencia. No hay ninguna superpotencia en la historia
que solamente haya basado su poder en plata o en balas. Necesita la matriz energética, es una cosa obvia. Y de paso Pero está tratando de disminuir la influencia china en nuestro exactamente, continente. y rusa. Pero Sobre todo iraní, China. además iraní. Pero mira, hay un tema, lo que sí genera esto, además de todas las consecuencias para América Latina, que tendremos que administrarla desde este lado con el medio o poco poder que tenemos lamentablemente, y veremos cómo nos ajustamos, tiene que ver con los flujos migratorios, porque esto igual impacta desde el punto de vista social y humanitario. Y